Soy Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica y de la Academia Diplomática. Tal vez para hacer un recuento histórico podríamos comenzar por la amenaza del presidente Trump de que si Irán toma represalias contra Estados Unidos por el asesinato de Qasem Soleimani, Estados Unidos atacaría 52 blancos iraníes y que el número 52 era en homenaje a los 52 ciudadanos estadounidenses que fueron capturados como rehenes en la embajada estadounidense tras la Revolución Islámica de 1979. Trump pretende ahí recordar la historia, pero obviamente recuerda solo la parte de la historia que le conviene, porque a su vez la captura de la embajada estadounidense en 1979 tras la revolución que derrocó al Shah de Irán y proclamó luego la República Islámica, a su vez se debió al hecho de que en 1953 fue desde la embajada estadounidense desde donde se coordinó en parte acciones contra el único gobierno elegido que ha tenido Irán en su historia, el de Mossadegh, que fue derrocado ese año con participación de la CIA, la Central de Inteligencia Estadounidense. O sea, y claro, ese golpe de Estado de 1953 restableció la dictadura del Shah de Irán con apoyo occidental, que luego fue derrocada con la revolución de 1979. Desde 1979 Irán ha estado bajo sanciones norteamericanas. Las primeras se aplicaron por la captura de la embajada y la toma de rehenes, pero luego se añadieron sanciones por otras causas, por ejemplo, por el programa nuclear que desarrollaba Irán. Estados Unidos, por ejemplo, después de la Revolución Islámica, como un acto hostil, me refiero a él de esa manera, apoya a Irak. Estoy hablando del Irak presidido por Saddam Hussein, una de las dictaduras más cruentas en la historia del Medio Oriente, en donde no hay precisamente escasez de dictaduras, y que durante esa guerra con Irán utiliza armas químicas no solo contra soldados iraníes, sino también contra un sector de su propia población de etnia kurda que se levanta en contra del régimen de Saddam Hussein. Bueno, Saddam Hussein fue apoyado por Estados Unidos, potencias occidentales y la Unión Soviética en contra de Irán. Tras esa guerra, las sanciones norteamericanas se amplían para incluir el programa nuclear iraní. Eventualmente hay un acuerdo para poner fin a esas sanciones por el programa nuclear, no otras sanciones, el año 2015, firmado por Barack Obama, pero la etapa actual del conflicto comienza cuando el gobierno de Donald Trump se retira del acuerdo nuclear suscrito por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto incluye a los Estados Unidos y Alemania, y ratificado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Irán estaba cumpliendo los términos del acuerdo nuclear, pese a lo cual Estados Unidos no solo se retira unilateralmente del mismo, sino que restablece sanciones, no solo directamente contra Irán, sino también contra países y empresas que hagan negocios con Irán. Ese es un poco el punto de inicio de la actual etapa del conflicto. Bueno, habría que recordar que Rusia ya está bajo sanciones de las potencias occidentales por la intervención y anexión de Crimea en 2014. No creo que lo que Rusia diga respecto a China, a la acción norteamericana, cambie significativamente el estado de cosas. La relación de Estados Unidos con China y Rusia no era buena aún antes de esta crisis. De hecho, cuando uno revisa el documento de seguridad nacional aprobado bajo la administración Trump, documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, aprobado bajo la administración Trump,
se menciona explícitamente a China y Rusia como los principales rivales estratégicos de Estados Unidos en materia de seguridad, no a Irán. Y como dije, Rusia ya estaba bajo sanciones de Estados Unidos por la anexión ilegal de Crimea. Menciono lo de Crimea además porque, que Rusia y China digan que esto es contrario al derecho internacional, el asesinar a un alto funcionario de un gobierno con el cual no hay una declaración formal de guerra. Si bien esto es efectivamente una acción al margen del derecho internacional, hay acciones que China y Rusia han adoptado que también están al margen del derecho internacional. Por ejemplo, la anexión de Crimea nuevamente, o en el caso de China, el control de espacios marítimos en disputa, que cuando menos en un caso, en el caso de la disputa marítima con Filipinas, ha sido un tema zanjado por una corte internacional, fallo que China se niega a aceptar e implementar. Entonces, es cierto que la acción norteamericana contra Soleimani es una acción al margen del derecho internacional, pero Rusia y China no son países que sean, escrupulosos en su respeto por esas mismas normas. En todo caso, Rusia y China también han indicado que esperan que en la medida de lo posible Estados Unidos e Irán diriman sus diferencias por la vía de la negociación, y habría que recordar que Rusia y China fueron parte, en tanto miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con carácter permanente, del acuerdo nuclear con Irán, y ven ese acuerdo como el marco al cual habría que regresar para reconducir las relaciones fundamentalmente entre Estados Unidos e Irán. A ver, la decisión de expulsar las tropas estadounidenses de Irán fue adoptada por el Congreso iraní por mayoría, pero con ausencias notables de algunos partidos de base étnicamente hablando árabe musulmana sunita o kurda musulmana. Bueno, los kurdos hay sobre todo suníes, pero también hay chiitas. Pero digamos, no fue unánime, fueron los partidos básicamente que representan a la mayoría de la población, que es o pretenden representarla árabe musulmana chiita, los que aprobaron esta norma, y hay que tener en cuenta que esta norma no es de carácter vinculante, es decir, el Ejecutivo iraní no está obligado a implementarla, pero esta norma se da bajo presión de Irán, por un lado, que es aliado de los partidos representados en el Congreso que aprobaron la norma, y bajo pedido explícito del actual primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi. Entonces es probable que esta norma se convierta en una solicitud formal. Lamentablemente ya tenemos la respuesta de Estados Unidos. Estados Unidos ha indicado que exige como condición para retirar sus tropas una suerte de indemnización o pago por el costo de construir las bases militares norteamericanas en territorio iraquí que ocupan esas tropas, y que si Irak no realice ese pago y exige de cualquier modo el retiro de las tropas, Estados Unidos aplicaría sobre Irak sanciones como ese país jamás ha visto. Bueno, probablemente, primero Trump es dado a la hipérbole, ¿no? Todo lo que hace es lo más grande del mundo, o lo peor o lo mejor que jamás haya ocurrido. Entonces, por un lado hay que tomar en cuenta que es proclive a la exageración de manera casi patológica. Pero en segundo lugar, no sé a qué se refiere con esto de que Irak podría recibir sanciones del tipo que jamás ha sufrido. Porque Irak sufrió sanciones auspiciadas por Estados Unidos y apoyadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que según fuentes independientes produjeron la muerte entre 1900, la Primera Guerra del Golfo, y 2003, la invasión norteamericana de ese año a Irak, produjeron la muerte, las sanciones,
según, entre otras, la revista Lancet, una de las revistas, digamos, de medicina más prestigiosas del mundo, si mal no recuerdo, alrededor de 1 millón de iraquíes, la mitad de ellos menores de edad. No como efecto directo de las sanciones, sino como efecto indirecto. Por ejemplo, digamos, no había medicinas con las cuales curar ciertas enfermedades. Es lo que el estudio en la revista Lancet llama muertes excedentes. O sea, son muertes que no se habrían producido de no haberse aprobado las sanciones. Yo no sé qué cosa peor que esa tenga en mente Donald Trump. Pero además habría que recordar, en segundo lugar, que Estados Unidos construyó bases en Irak después de invadir contra el derecho internacional y con argumentos falsos ese país. No es que la presencia norteamericana en Irak fuera producto de un pedido formal de un gobierno internacionalmente reconocido en ese país. Estados Unidos no entró en Irak, digamos, con consentimiento del gobierno nacional, lo derrocó y ocupó el territorio del país, alegando que Irak tenía programas de armas químicas, biológicas y nucleares, y que tenía arsenales de armas químicas y biológicas, nada de lo cual resultó ser cierto, según reporte de una comisión nombrada por el propio gobierno americano. Entonces, tú no tienes derecho a exigir que se te indemnice por el costo de construcciones que nadie te solicitó, que construiste de motu propio después de invadir ilegalmente el país. Pero en todo caso, esa es la situación actual. Ahora, dado que la norma aprobada por el Congreso no es de cumplimiento obligatorio porque no es vinculante, eso le da un margen para negociar a este o al siguiente gobierno de Irak los términos específicos de la relación con las tropas norteamericanas. Pero creo que la presencia de las tropas norteamericanas en Irak se hace cada vez menos sostenible, porque además siguen siendo acosadas por milicias pro-iraníes que siguen atacando bases iraquíes en donde hay presencia de soldados o contratistas privados de seguridad estadounidenses. Ahora, dicho sea de paso, decía, esto le da margen de negociación al primer ministro Adel Abdel Mahdi. Lo que ya nadie recuerda, gracias a la acción de Donald Trump, es que los iraquíes, o una proporción significativa de iraquíes, estaba manifestando en contra de un gobierno en Irak compuesto sobre la base de cuotas étnicas en favor de un gobierno republicano y democrático y en contra de la presencia iraní en territorio iraquí, también en contra de la presencia militar estadounidense, básicamente porque los iraquíes no querían que su país se convierta en el escenario de un conflicto entre actores que no son parte del Estado iraquí, Irán y Estados Unidos, y que ahora nadie recuerda esas movilizaciones. Esas movilizaciones querían poner fin al gobierno del actual primer ministro y que fuera reemplazado por un gobierno interino que eventualmente convocara elecciones, cosa que obviamente ahora es mucho más difícil que ocurra porque, digamos, toda la atención ha virado hacia el escenario de seguridad que abre la acción norteamericana contra Irán. Bueno, es una buena pregunta. El punto es que en Estados Unidos no hay conciencia de ese pasado, digamos, en el que fueron aliados. Habría que recordar que cuando se dice Qasem Soleimani era un criminal que merecía morir, sí, probablemente. Era un criminal, ¿no? Eso no está en discusión, probablemente merecía morir. Porque Estados Unidos, por lo menos los medios estadounidenses, lo único que han relevado es el hecho de que de manera indirecta él sería responsable por la muerte de cientos de soldados estadounidenses. Yo no sé cómo se hizo el cálculo, pero no me parece inverosímil, probablemente sea cierto. Lo que habría que añadir, sin embargo, es que esos soldados eran militares que murieron en un contexto de guerra. Yo, si tuviera que hablar de las culpas de las que sería responsable Soleimani,
Pondría el énfasis en los sirios que murieron en la campaña en donde Rusia, Hezbollah e Irán respaldaron al gobierno, a la dictadura de Bashar al-Assad y permitieron que permaneciera en el poder, lucha en la cual, en el transcurso de la cual murieron decenas de miles de civiles sirios, parte de los cuales fueron asesinados o bien por tropas iraníes o bien por milicias iraquíes organizadas por Irán, básicamente bajo órdenes de Soleimani. O también hablaría de la represión de las milicias proiraníes a los manifestantes democráticos en Irak contra el gobierno corrupto y sectario que existe en ese país. Curiosamente, de esos crímenes atribuibles a Soleimani no habló la prensa norteamericana, pero efectivamente Soleimani es alguien que, además de cometer esos crímenes, fue aliado de Estados Unidos hasta en 2 ocasiones. Primero en la lucha contra el régimen talibán en Afganistán, del cual ambos eran rivales, y luego, más recientemente, en la lucha contra el Estado Islámico. Y podría decirse que las milicias proiraníes que asesinaron civiles, simultáneamente hicieron más por derrotar al Estado Islámico que los propios estadounidenses, porque los estadounidenses bombardeaban desde la seguridad que les brindaba, digamos, sobrevolar el territorio a miles de metros de la superficie, bombardeando desde el aire. Quienes ponían tropas en el terreno para combatir al Estado Islámico eran milicias kurdas o milicias proiraníes, fundamentalmente. Entonces, este individuo que era su aliado para efectos prácticos hasta hace menos de un año, de pronto se convierte en un monstruo inenarrable, frente al cual no queda sino, digamos, la acción militar. Y no es el único ejemplo. Mientras dan muerte, asesinan, para decirlo con mayor énfasis, a Soleimani, están negociando con el movimiento talibán la paz en Afganistán. ¿De qué es responsable el movimiento talibán? Para poner solo un dato, Estados Unidos invadió Afganistán precisamente porque le atribuía al régimen talibán que gobernaba Afganistán hasta fines del año 2001 el ser cómplices de Al-Qaeda, el grupo que perpetró los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Esa fue la justificación que esgrimió Estados Unidos para invadir Afganistán nuevamente. Digamos, es un lapsus sintomático, ¿no? Lo que estoy temiendo es una invasión de Irán, pero eso no se ha producido. Bueno, el punto es, invaden Afganistán porque el régimen talibán se negaba a entregar a los líderes de Al-Qaeda, incluido Osama Bin Laden, que vivían en su territorio, y por ende los consideraba, digamos, cómplices de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Bueno, ahora Estados Unidos está negociando con el movimiento talibán. No han tenido en el pasado ningún problema, ni en el presente, en negociar con gente a la que consideran terrorista y criminal, incluyendo a Saddam Hussein, que, como dije, también fue apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales, además de la Unión Soviética, durante su guerra con Irán, pese a que utilizaba armas químicas contra civiles. En ese momento eso no fue óbice para que continuaran apoyándolo. Entonces, esta cuestión de que de repente un viejo aliado o alguien a quien se consideraba interlocutor válido hasta la víspera, de pronto se convierte en un enemigo frente al cual no cabe sino una guerra sin cuartel, es francamente hipócrita, ¿no? Por no mencionar el hecho de que Estados Unidos también ha cometido crímenes en esta región, la propia invasión del 2003 de Irak o, sin ir tan lejos, la destrucción de Mosul hace 2 años para, digamos, proclamar la victoria contra el Estado Islámico sobre la ruina de la ciudad, o la destrucción de Raqqa, la capital del Estado Islámico en Siria. Y no hablemos de los aliados de Estados Unidos en la región, Israel, que ocupa durante más de medio siglo territorio palestino de manera ilegal, y que además en este momento
Hay un pedido explícito de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para iniciar investigaciones por posibles crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos ocupados por Israel, pero también por Hamas y tal vez el grupo Yihad Islámico, en Gaza fundamentalmente. O Arabia Saudita, que ha contribuido junto con milicias locales aliadas de Irán, pero sobre todo la coalición saudí con apoyo estadounidense y de Gran Bretaña, han contribuido a crear en Yemen, según las propias Naciones Unidas, la peor crisis humanitaria en el mundo actual. Entonces no hay nada que pueda decirse de Soleimani que no se pueda decir de algunos aliados norteamericanos o del propio Estados Unidos, uno, y dos, Estados Unidos ha tenido históricamente negociaciones o alianzas con gente como Soleimani. A ver, muchos hablaban de cosas tan inverosímiles como una tercera guerra mundial. Aquí es donde se hace necesario poner las cosas en perspectiva. El gasto militar iraní debe ser ligeramente superior a 10.000 millones de dólares, digamos 10 a 12.000 millones de dólares. El gasto militar de los Estados Unidos es superior a los 700.000 millones de dólares. En otras palabras, lo que gasta Irán en defensa no llega a ser equivalente al 2% del gasto de defensa estadounidense. De hecho, Irán gasta menos en defensa que aliados norteamericanos en Oriente Medio, Israel y Siria. Entonces, presumir que Irán tenga algún interés en empezar una guerra convencional con esos estados es absurdo, porque sería suicida. Todo esto sin mencionar que Irán no cuenta con armas nucleares, mientras que Estados Unidos e Israel sí cuentan con ellas. Por eso es que Irán ha desarrollado una estrategia de lo que se deben llamar guerra asimétrica. Es decir, cuando tú eres militarmente mucho más débil que tu rival, no lo enfrentas en terreno abierto en batallas convencionales. Lo enfrentas a través de acciones soterradas y a través de actores aliados, pero actores que no son actores estatales, como Hezbollah en el Líbano, aunque Hezbollah, digamos, respecto a Israel más que Estados Unidos, o las milicias proiraníes en Irak, o las milicias hutíes en Yemen, y realizas acciones en donde, si bien todo el mundo sospecha que el régimen iraní es autor intelectual o material, digamos, obviamente que sea autor material implicaría que también es autor intelectual, no es algo que se puede establecer de manera inequívoca. Por ejemplo, las cosas que ya hemos visto hacer o a Irán o a aliados iraníes con consentimiento y apoyo del régimen de ese país, Irán. Por ejemplo, el ataque contra un oleoducto y una refinería en Arabia Saudita, que puso fuera del mercado la mitad de la producción petrolera saudí por unos días y que llevó a que hubiera un alza inicial del crudo, el barril de crudo Brent, un tipo específico de petróleo, de 19%. Como no hubo una escalada, porque no hubo una respuesta saudí o estadounidense, el precio luego volvió a su nivel anterior. O, cosa que también puede tener ese efecto, el atacar buques tanque en alguna parte del Golfo Pérsico o en el Mar de Omán, como ya ha ocurrido en el pasado. También ha ocurrido, y de hecho ese fue el punto en el cual Estados Unidos finalmente decide responder a estas acciones atacando a Irán, más que aunque también a las milicias que realizan los actos. También ha ocurrido que milicias proiraníes ataquen, lancen bombas, en realidad no hay un intento de capturar, lancen proyectiles contra la zona verde donde está la embajada norteamericana en Bagdad o contra bases militares iraquíes, pero
en tanto el ejército iraquí está siendo entrenado por soldados y contratistas privados de seguridad estadounidenses, suele haber soldados o contratistas en esas bases, y en uno de estos ataques murió uno de esos contratistas y quedaron heridos varios soldados. Podemos ver este tipo de acciones que ya se han atribuido a Irán crecer en el tiempo, pero el punto es que Irán no tiene que dar una única respuesta de manera inmediata y una respuesta, digamos, dantesca por sus probables consecuencias. Puede realizar infinidad de actos puntuales, ninguno de los cuales por sí solo justificaría una guerra, ¿no? Y más aún, Irán, repito, no tiene que hacerlo de inmediato. Irán podría empezar a escalar este tipo de acciones, no ahora ni en noviembre u octubre, cuando estén a puertas las elecciones presidenciales y de Congreso en Estados Unidos, sino en el periodo previo a octubre, en donde precisamente Trump va a tener menos incentivos para entrar en una guerra, que en tanto pudiera generar muerte, destrucción en Oriente Medio, pero además un alza significativa en el precio internacional del petróleo y hacer que una economía internacional que viene creciendo a tasas relativamente bajas entre en recesión. Todo eso podría hacer que Trump pierda la elección. Entonces, mi punto es que Irán probablemente debe estar evaluando más de una alternativa y podría implementar más de una respuesta de manera simultánea.